Bueno, bienvenidos a todos a la segunda charla de del ciclo abierto de charlas abiertas del año 2023, organizado por la SPWLA Capítulo Argentina. Somos Paola de Batista y Belén Palacios, quienes somos integrantes del grupo del equipo de evaluadores de formaciones del Capítulo Argentina y vamos a ser las moderadoras de las charlas del día de hoy. Previamente, para quienes quieran conocernos e indagar más sobre nuestras actividades, pueden hacerlo siguiéndonos en las redes sociales que figuran en pantalla y que además vamos a dejarles el link en el chat, como también en nuestra página web. Asimismo, pueden contactarse con nosotros por cualquier duda, por cualquier consulta, mediante el email que tenemos, que también se los vamos a dejar en el chat. Y recordarles que para acceder a nuestro canal de YouTube, para ver las presentaciones en video, es condición contar con la membresía referida a nuestro capítulo, que por cualquier duda también pueden hacerlo a la casilla mencionada anteriormente. Además, les recordamos que existe la posibilidad de asociarse al capítulo y pueden hacerlo de diferentes maneras, de acuerdo con la disponibilidad y el compromiso que cada uno disponga. Así que bueno, dicho esto, voy a presentar a los oradores del día de hoy. Nos van a acompañar Diego Lacher, que es ingeniero en electrónica con 30 años de experiencia en la industria. Ocupó diferentes roles relacionados con las operaciones de campo, análisis e interpretación de registros wireline y gerenciamiento en áreas de operaciones y ventas del sector de energía. Em, Con base en Buenos Aires, actualmente se desempeña como gerente RTS de Geociencias en Baker Hughes para todo lo que es el Cono Sur. También estará con nosotros Juan Torres, que es ingeniero en petróleo con 15 años de experiencia, especializado en registros de producción con habilidades de interpretación de datos, fusionando los conocimientos de campo y análisis. Actualmente, con base en Bogotá, pertenece al equipo LAM del Interpretation and Evaluation Service de Weatherford, dando soporte a toda Latinoamérica. Ellos, en las charlas de hoy, nos hablarán sobre soluciones con Wireline para los campos maduros. Conversaremos además sobre cómo utilizar los registros de producción y todas las posibilidades que el mercado nos ofrece con las herramientas disponibles. Así que bueno, sin más, Diego, dejo de compartir, así ya puedes compartir tu presentación. Y mientras tanto, les quiero recordar que pueden escribir sus preguntas en el chat ya que una vez que finalice la charla de Diego, abriremos un espacio de preguntas y luego de la charla de Juan, nuevamente otro espacio de consultas para Juan o algunas que hayan quedado para Diego. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Paola, por la presentación y la introducción. Ahí estoy compartiendo mi monitor, no sé si se está viendo bien. Sí. Perfecto. Bueno, en esta ocasión lo que tenemos preparado para presentar son soluciones de Wireline para campos maduros. La agenda de la presentación incluye básicamente distintas tecnologías que utilizamos en diferentes etapas de los campos maduros o para resolver distintos problemas, y nos vamos a focalizar específicamente en lineamientos básicos y cómo adquirimos y cómo interpretamos con los neutrones pulsantes. Finalmente les voy a presentar un caso de estudio que tuvimos en la zona de Cuenca del Golfo San Jorge, y al final vamos a quedar abiertos para algunas preguntas. Después de esta presentación va a estar Juan Torres presentando la tecnología de herramientas de producción. Bueno, entonces empezamos con una rama de las soluciones que podemos dar en campos maduros
con herramientas de integridad de pozo. Cuando hablamos de integridad de pozo, lo dividimos en dos columnas principales, en herramientas de inspección de casing y en herramientas de evaluación de cemento. Yo en este caso las ordené de forma tal que están resaltados los principios físicos de funcionamiento de las herramientas. Como pueden ver, hay distintos tipos de herramientas con investigación mecánica, herramientas tipo multifinger que tienen deditos que se apoyan sobre la pared de los tubulares y pueden identificar, incluso graficar en forma tridimensional la forma de los tubulares. ¿Para qué nos sirven las herramientas de evaluación de integridad? En determinados casos, la producción del pozo puede estar afectada por condiciones de falta de cemento o de corrosión o rotura de los tubulares. Entonces, este tipo de problemas lo podemos diagnosticar con las herramientas de Well Integrity. Ven que hay muchos principios, hay herramientas ultrasónicas, herramientas que trabajan con campos magnéticos, evaluando distintas componentes de la onda electromagnética o evaluando simplemente la dispersión de flujo magnético que tenemos, o herramientas eléctricas que son especies de voltímetros que están apoyados en dos puntos del casing. Ustedes seguramente preguntarán cuál es la mejor herramienta que tenemos y la respuesta en realidad es cuál sería la mejor herramienta para el caso que queremos evaluar. Y digo esto porque no todas las herramientas son aplicables para todas las situaciones. Supongamos que queremos utilizar una herramienta ultrasónica que está buenísima porque nos evalúa el espesor de la cañería, evalúa los 360 grados, podemos ver la condición del caño y podemos ver el cemento con la misma herramienta, pero tiene diámetro grande, entonces si la queremos pasar por tubing, no vamos a poder. Y así con todas las herramientas, una electromagnética, por ejemplo, no la podríamos utilizar en un casing de fibra de vidrio, o una herramienta eléctrica tampoco. Entonces empezamos a ver que las soluciones son variables y hay que adaptarlas al caso en el que, o a la problemática que necesitamos resolver. Tenemos herramientas de evaluación de cemento. Acá no me voy a explayar demasiado, pero las ordenamos de más básica a más compleja. El CBL es una herramienta ultra conocida que nos permite, mediante ondas compresionales, evaluar cuantitativamente la interfase de casing a cemento y cualitativamente la interfase de cemento-formación. Nos da muy buena información, pero no tenemos resolución azimutable. Entonces ahí pasamos a herramientas que pueden darnos un mapa de cemento, como estas que tenemos acá, o herramientas ultrasónicas que nos permiten trabajar con un rango más amplio de densidades, sí, densidades de cemento y nos permite evaluar o saber qué tenemos detrás del casing. Si tenemos líquidos o si tenemos gas, lo podemos ver con la herramienta ultrasónica. Por último, herramientas que trabajan con ondas Shear y flexurales, que tienen un rango dinámico muy grande, pueden abarcar desde cementos ultralivianos hasta cementos de mucho peso, y nos permiten la evaluación de microanillo sin necesidad de darle presión al casing. Entonces, bueno, paso a las herramientas de intervenciones mecánicas. ¿Cuándo necesitamos una intervención mecánica? Bueno, en algunos casos donde necesitamos abrir una capa nueva en un campo maduro o en un pozo nuevo cuando queremos hacer que produzca, o para producir reparaciones en el pozo, cementaciones auxiliares, remover el daño, aislar determinadas capas o simplemente recuperar tuberías. Entonces, acá hay para hablar muchísimo tiempo. Yo simplemente estoy mencionando algunos de los cañones que tenemos, cañones que pueden reutilizarse, cañones descartables, cañones cuyo portador lleva cargas que van en contacto con el fluido del pozo. Entonces, por ahí tenemos, como en el caso de las herramientas de integridad, posibilidad de utilizar distintas tecnologías de acuerdo a lo que tenemos en el pozo. Si necesitamos pasar
un cañón a través del tubing y tratar de no dejar mucho residuo en el pozo. Por ahí utilizamos este tipo de cañones, ¿no? Hay muchísima variedad y son herramientas que utilizamos con Warline en campos maduros. También tenemos la posibilidad de recubrir los cañones con propelentes, con lo que se llama, lo que normalmente llamamos como steam gun en la industria, o bajar directamente propelentes al pozo. Estos, cuando se disparan, van a producir pulsos de presión, generando fracturas y tendiendo a remover el daño, ¿no? Y quitando, digamos, de esa manera, haciendo que el pozo produzca mejor. En la parte de asentamiento de tapones, los necesitamos por ahí para aislar capas que son productoras de agua o de fluidos que no son deseables en el pozo, o directamente para generar cementaciones auxiliares. Hay taponeras que trabajan con explosivos y hay taponeras que trabajan sin ellos, dando un margen mayor en cuanto a la seguridad. Y por último, en esta lámina, la parte de Pipe Recovery, donde tenemos herramientas que permiten detectar el atrapamiento de la cañería y de más suave a más fuerte, digamos, la solución va de izquierda a derecha. Esto nos permite hacer un desenrosque. Esto permite hacer un corte con posibilidad de ser pescada la cañería que dejamos abajo. Y esta última solución es directamente para destruir la cañería, recuperar lo que tenemos de ese punto donde se detonó un severing tool hacia arriba y con muy bajas chances de recuperar lo que tenemos abajo porque deja un corte, digamos, no muy limpio y difícil de pescar. Pero es una solución casi extrema, digamos, utilizar este elemento. En la parte de herramientas de producción, les muestro las dos columnas básicas. De esto va a hablar en más detalle Juan posteriormente. Simplemente herramientas para pozos verticales y para pozos desviados. Las que son herramientas de pozos verticales son herramientas con un sensor simple que normalmente está midiendo al centro del pozo. Digo normalmente, porque no siempre es el caso, pero es una sola medición que se hace en un punto del pozo. En un pozo horizontal tenemos herramientas de este tipo que tienen pads, y en cada uno de esos pads tenemos uno o varios sensores. Esto permite que si la herramienta está así, como en este caso, horizontal, y tenemos una segregación de fases, podríamos determinar el agua que está en la parte de abajo, el petróleo que está al medio y el gas en la parte de arriba. De esa manera poder identificar los fluidos y su distribución adentro del pozo. En estas herramientas específicamente hay herramientas que tienen sensores distribuidos en un intervalo largo, digamos, en varios metros de herramienta, y hay otras que tienen sensores collocated o todos juntitos en un patín. Entonces por ahí podemos ver, identificar gas, spinner, un sensor óptico, un spinner y un resistivo en el mismo patín, y para una medición de producción es deseable porque hay eventos que son evaporativos durante la producción. Un slag de petróleo por ahí pasa en un momento, en un determinado lugar, y en otra parte del pozo ya giró o se disolvió o cambió la condición. Entonces es muy bueno poder medir todo junto y en el mismo lugar. Bueno, y el último grupo que estoy considerando, seguramente hay muchas otras cosas más que se pueden utilizar. Yo estoy nombrando las soluciones principales en campos maduros, es la parte de evaluación de formaciones. Acá estoy poniendo en una columna herramientas convencionales que son las mismas que son las para pozo abierto, los acústicos de pozo abierto, o herramientas radioactivas como el neutrón, el gamma ray o gamma ray espectral, que los podemos correr a pozo entubado en un campo maduro. Y en esta otra columna me voy a explayar un poquito más. Son las herramientas de neutrones pulsantes que las utilizamos. Inicialmente eran utilizadas para medición de saturación de agua en distintos tipos de reservorio, con modos adecuados para cada tipo de reservorio. Y en el último tiempo estamos utilizándolas también para emulación de curvas de pozo abierto.
En este caso, en el perfil pueden ver un registro de neutrón pulsante en modo carbono-oxígeno, donde se determina la saturación de agua y de petróleo con este modo. Lo que pueden ver acá, por ejemplo, la línea negra que tienen acá era la saturación original de Open Hole. El pozo se punzó y se produjo por varios años. Estos son los punzados que tienen acá y como pueden ver, hay zonas del pozo que están depletadas y hay algunas otras zonas del pozo con capacidad de producir petróleo y que no tenían punzados, entonces puede determinarse este tipo de cosas y ver cuáles son capas bypaseadas, por ejemplo, en un pozo viejo o en un campo maduro. Empezamos contando un poco y en forma muy genérica cómo funciona y cuál es el esquema básico de una herramienta de neutrones pulsantes. Bueno, la herramienta está compuesta por una fuente de neutrones electrónica. No es una fuente química, no es una fuente que esté emitiendo neutrones permanentemente, sino que es una fuente que la activamos con una secuencia determinada y va a estar emitiendo en algunos momentos sí y en algunos momentos no. La energía es muy alta de los neutrones, es de 14.2 megaelectronvolt en algunas de las herramientas, y esos neutrones van a interactuar con la materia, apenas salen con esta energía, empiezan a interactuar con la materia produciendo rayos gamma. Es por eso que tenemos detectores espaciados en distintos lugares de la herramienta que tienen la capacidad de detectar los rayos gamma que van a producir los neutrones al interactuar con la materia. Bueno, esto es el esquema básico de una herramienta de neutrones pulsantes. De ahí en adelante pueden, digamos, complicarlo o generar montones de variaciones, ¿no? Por ejemplo, distintos tipos de cristales que tienen, o detectores que tienen las herramientas de la industria, distintos diámetros, distintos modos de adquisición, capacidad de combinar modos o no, distintos tipos de evaluaciones, de determinar elementos en el espectro, bueno, velocidades de registro diferentes, o sea, hay un abanico bastante amplio de herramientas en la industria, pero el esquema básico que les estoy comentando es este. Decíamos que cuando los neutrones interactúan con la materia, producen rayos gamma, ¿no? Les voy a comentar un poquito de cuáles son las interacciones principales que tenemos de los neutrones con la materia. Bueno, la primera que vamos a considerar son colisiones elásticas, son colisiones donde sencillamente parte de la energía cinética que tiene el neutrón se transfiere a un átomo. Entonces, lo que pierde el neutrón lo va a ganar el átomo. El balance neto de pérdida de energía del neutrón o del sistema, digamos, lo que pierde el neutrón lo gana el átomo y el balance neto es cero. En este caso no se producen rayos gamma, pero es importante mencionarlo porque le va haciendo perder energía al neutrón. Y perder energía significa que va a ir viajando menos, ¿no? O sea, el neutrón sale con una energía muy alta de la herramienta, empieza a atravesar el fluido del pozo, el casing, el cemento, y a medida que viaja, va a ir perdiendo energía y va a cambiar la forma de interactuar con los átomos que lo rodean. Entonces, cuando tenemos mucha energía, tenemos esta interacción. Esta otra, que es una interacción inelástica, cuando, digamos, la colisión de un neutrón sobre un átomo está cediendo más energía que la que produce el choque elástico, eh, los átomos van a quedar en un estado inestable y cuando logran estabilizarse se va a generar un rayo gamma de características, de energía característica, básicamente. Si nosotros podemos medir la energía, podemos determinar de qué elemento está viniendo ese rayo gamma. Y en este caso, este método lo utilizamos para la medición de carbono-oxígeno, el perfil que les estaba mostrando hace un ratito, donde
digamos, asociamos el carbono a los hidrocarburos, el oxígeno lo asociamos al agua y de esa manera, teniendo una idea de la relación de carbono con oxígeno, podemos saber qué tanto hidrocarburo o qué tanta agua hay en un reservorio. Básicamente explicado, ¿no? Esto, como se necesita mucha energía, tiene poquita profundidad de investigación. Cuando hablamos de un modo carbono-oxígeno, estamos hablando de una medición somera, digamos de 6 a 10 pulgadas de profundidad de investigación. En cambio, cuando ya el neutrón viajó bastante y perdió mucha energía, pasamos a tener una interacción con el átomo de captura. O sea, el neutrón que está viajando pasa a formar parte del átomo, el átomo lo captura. Y hay elementos en la materia que tienen mayor facilidad para capturar neutrones. Uno de esos elementos es el cloro. Cuando nosotros trabajamos con la herramienta haciendo uso de esta interacción y sacamos saturación de agua, lo que estamos tratando de ver es qué tanto cloro hay dentro de los fluidos de la formación. O sea, es un muy buen detector de cloro el modo de captura de neutrones, que también lo conocemos como modo sigma. Sigma es ni más ni menos que la sección de captura del elemento. ¿Qué tan fácil puede capturar neutrones un determinado elemento? El cloro, bueno, como les dije, es uno de los elementos de la materia que tiene de la naturaleza que tiene mayor sección de captura. Hay otros con mayor todavía, pero que no son tan frecuentes, como el boro, o en el caso del gadolinio, la sección de captura que tiene es gigantesca y la podemos utilizar para aplicaciones especiales, como por ejemplo para medir alturas de fractura. De este modo no me voy a explayar demasiado para no ocupar tanto tiempo. Simplemente utilizamos el oxígeno del agua como trazador cuando utilizamos esto para mediciones de producción o de producción de agua detrás de casing. Nada más les quería comentar esto. Bueno, muy bien, ya sabemos cómo interactúan los neutrones con la materia. Esos rayos gamma tomamos distintas ventanas de tiempo y distintas bandas de energía y podemos sacar curvas características que van a responder en mayor o menor medida a determinadas características del pozo o de fluidos de la formación. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos una curva que responde muy bien al gas, ¿no? Entonces, para interpretar en la lectura del neutrón pulsante, lo que hacemos es utilizar modelos matemáticos. Un modelo es algo como esto que están viendo acá. Tenemos sobre un eje vertical una de las variables del modelo, en este caso es una curva con buena respuesta al gas, en el eje horizontal una porosidad, y sobre este plot tenemos identificados para cada una de las porosidades y lecturas de la herramienta qué pasaría si el poro está lleno de gas, estaría lleno de petróleo o estaría lleno de agua. Entonces, teniendo este modelo y combinándolo con una lectura de la herramienta, si yo sé que tengo, por ejemplo, un 10% de porosidad y mi herramienta me está leyendo esta variable con un valor de 45, por ejemplo, voy a estar parado sobre un puntito acá, donde la saturación de gas es alta, está cercana al 100%. O si estoy leyendo un valor de 60, voy a estar acá, donde estoy leyendo líquidos, no puedo identificar bien si es petróleo o si es agua, en este caso, pero sí que sé que va a ser un líquido lo que tiene el reservorio en este punto. De esa forma puedo, utilizando modelos, cuantizar la saturación. Bueno, también esto para no ocupar mucho tiempo con los modelos, simplemente decirles que es una respuesta teórica obtenida por computadora. Lo que hacemos normalmente es pedir que nos den datos básicos, como por ejemplo diámetro del pozo, diámetro del casing, si tenemos cemento o no, cuál es la densidad de los fluidos que esperamos producir, qué líquido tenemos o cuál es el fluido que tiene el pozo adentro. Entonces, con todos esos datos simulamos y obtenemos estos modelos teóricos que son los que nos ayudan a hacer la interpretación. En este caso estamos combinando dos modelos. Acá es uno de carbono-oxígeno y otro de determinación de gas view.
que nos permiten hacer una identificación de saturación en 3 fases, y el trabajo que les voy a mostrar es relacionado con eso, básicamente. Y por otro lado tenemos una manera muy distinta de interpretar los datos del neutrón pulsante, que es a través de redes neuronales, entrenando una red neuronal de manera tal que relacionamos una familia de curvas de entrada con una variable medida en el pozo. Y le estamos diciendo, bueno, cuando la resistividad vale tanto, todas las entradas miden de esta forma. Armamos una red neuronal que incorpora toda esa información, y una vez que que aprendió esa red neuronal, que está entrenada adecuadamente, la podemos aplicar a pozos vecinos para emular curvas, ¿no? Para emular la variable que utilizamos en el entrenamiento. Se los explico un poquito mejor acá, el proceso de emulación. Inicialmente largamos con un pozo que tiene perfiles de open hole, un pozo con buenos registros de open hole, resistividad, densidad, neutrón, acústico, SP. Actualmente eso es lo que estamos emulando por lo general. Este pozo modelo o pozo entrenador, una vez que se entuba, se le hace un registro de neutrón pulsante, se interrelacionan las dos informaciones en zonas que son geológicamente similares, y el procesamiento que tenemos da como resultado una red neuronal, ¿sí? Vamos a tener una red neuronal por cada curva que queremos emular y por cada sección del pozo. Una vez que terminó este proceso de entrenamiento, esa red neuronal queda archivada en una biblioteca para su futuro uso. Entonces, días después, o meses, o cuando se necesita, aparece un pozo que no tiene perfiles de open hole, ya sea porque es un pozo que fue perforado con casing, sea porque es un pozo donde hubo un paro sindical y hubo que entubar el pozo de inmediato para no perderlo, entonces no tenemos registros, o lo que sea, ¿no? No se pudo correr, se apoyó muchas veces la herramienta de open hole, entonces, bueno, hubo que entubar. Entonces, en ese caso, directamente vamos y corremos la herramienta de neutrones pulsantes, solo esto. El dato de la herramienta de neutrón pulsante se aplica sobre la red neuronal, y en la salida obtenemos los perfiles emulados de open hole. Ese es el procedimiento simplificado. Ahora les voy a mostrar un caso que tuvimos en Cerro Dragón. No me voy a detener mucho explicándoles a dónde queda Cerro Dragón. Es una zona súper conocida que está produciendo desde 1958 en Argentina. Normalmente esta solución la estamos aplicando en las formaciones Comodoro Rivadavia y Mina El Carmen. En este caso, les voy a mostrar un registro que hicimos en la zona de la formación Comodoro Rivadavia. Obtuvimos primero las redes neuronales a través del entrenamiento. Lo que ven en las líneas violetitas son las curvas de resistividad medidas y el SP medido acá, ¿no? Es la curva esta, el SP. Entrenamos las redes neuronales y comparamos qué tal machea el dato emulado sobre el dato medido. El control de calidad es que macheen bien, o sea, es esperable que en esta fase del proceso estas curvas sean bastante parecidas una con respecto a la otra. Si no es así, algo mal estamos haciendo. Entonces, acá queda generada la red neuronal. En el pozo este lo que hicimos fue, teniendo un buen set de datos de open hole, entrenamos una red neuronal y aprovechamos también para hacer un OmniView, una saturación en 3 fases. Entonces probamos las dos tecnologías, con una sacamos saturación y con la otra generamos redes neuronales para ser aplicadas en otros pozos del área. Entonces esta es la parte de las redes neuronales. Hacemos controles de calidad con histogramas para ver que también machean, y con crossplots. En este caso
es un histograma y un crossplot de la resistividad medida sobre la emulada. Y aparte hicimos el procesamiento de saturación. Acá, a propósito, puse las escalas porque no me daba el tamaño del slide para que vean, digamos, va a estar sombreado en azul, verde o rojo en función del fluido que tengamos, ¿no? Y acá en estos tracks se van a ver las envolventes del modelo y las mediciones de la herramienta propiamente dicha. Estas curvas negras que están acá son las mediciones que hicimos con la herramienta. Entonces, bueno, acá se puede ver la saturación que estamos teniendo de agua y las componentes de petróleo. Acá en la parte de arriba de la formación se alcanza a ver un poquito de gas. Este perfil, comparándolo con el dato de la resistividad, bueno, acá pueden verse que en las zonas de alta resistividad y con deflexión DSP, y también el caliper está marcando revoque, bueno, está marcando las zonas permeables y con saturación de petróleo. La línea negra que está acá son las mediciones de la herramienta que van fluctuando entre medio de las dos envolventes. Acá lo que hicimos fue comparar la saturación con los mapas de difusión, porque ese pozo tenía resonancia magnética. Los pronósticos fueron de agua y petróleo en las dos capas de abajo, donde se habían hecho mapas de difusión, y está macheando en cierta medida con las mediciones que estamos haciendo con la herramienta de neutrones pulsantes. Eh, bueno, no tengo mucho tiempo para explicar cómo es el tema de los mapas de difusión, pero el pronóstico lo pueden ver acá. Y está macheando la interpretación de OpenHall con la de K-Hall. Al cabo de un determinado tiempo surgió la necesidad de aplicar las redes neuronales en un pozo que fue hecho con perforación con casing drilling, y lo que obtuvimos fueron estas curvas emuladas de resistividad. Fíjense que tenemos el pseudo SP y la pseudo resistividad en este track. Acá tenemos una porosidad obtenida por la herramienta de neutrones pulsantes y un neutrón de correlación hecho con una fuente química, la que se combina con el CBL. Y este track que está acá es el control geológico que es provisto por el cliente, ¿no? Entonces pueden verificar que en las zonas estas donde están marcando rastros frescos de petróleo, está macheando bastante bien con las zonas a donde tenemos resistividad. Por supuesto que esta es una profundidad obtenida por el retorno de las muestras, por el tiempo de retorno, y no es tan exacta. Entonces, cuando nosotros obtenemos un perfil de esto, estamos obteniendo una buena puesta en profundidad de las capas. Y esto nos está brindando información adicional en cuanto a los picos de gas y a los rastros que tenemos en la formación obtenidos a través de los recortes. Bueno, este es el pozo de aplicación y en este caso estamos viendo la comparación del pozo de entrenador contra el pozo de aplicación en la zona de correlación, ¿no? Donde pueden verse que los valores de resistividad son similares y bueno, este pozo no tenía absolutamente ningún perfil y se pueden llegar a ver cuáles son las zonas productivas del pozo combinando toda la información, ¿no? Bueno, esa es la presentación que tenía. Disculpen si fui muy rápido, eran varios slides. Quería agradecerle a PAE porque nos permitió mostrar datos que registramos en sus yacimientos y al comité organizador de la SPWLA porque realmente está bueno que permitan que difundamos un poco de la tecnología y de lo que hacemos en el día a día en la industria. A continuación, abro el espacio por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Diego. Excelente. Bueno, acá tenemos un par de preguntas. Va a ser muy pequeño el espacio y al final de la presentación de Juan, que es la próxima, pueden seguir haciendo preguntas. Acá Marta pregunta, bueno, felicitaciones y dice, ¿cuál sería la velocidad de perfilaje de estas herramientas?
Bueno, la velocidad de perfilaje depende del modo de adquisición. En el caso de la saturación en 3 fases, normalmente estamos haciendo un par de pasadas a 1 metro por minuto. Es un registro relativamente lento. Y después para la parte de pseudo resistivo, podemos registrar bastante rápido a velocidades de hasta 9 metros por minuto. Bien, perfecto. Y acá Cristian pregunta aproximadamente cuál es la mínima cantidad de información que se necesita para hacer estas simulaciones. Es decir, cuántos pozos de referencia tiene que tener el modelo para ser entrenado efectivamente. Es una buena pregunta. Este método de emulación de redes neuronales no tiene mucho tiempo desde que se está desarrollando. En el caso nuestro, estamos utilizando un solo pozo que sea lo más representativo posible. No estamos utilizando varios pozos. Normalmente, esta tecnología se inició en zonas de pads, donde había pozos muy cercanos y normalmente se esperaba que hubiera una red neuronal entrenada en 1 milla a la redonda, o sea, muy próximo. Nosotros en este caso no tenemos tanta densidad de información en los pozos que estamos haciendo. De hecho, verificamos la menor distancia del pozo entrenador al pozo donde queremos aplicar, pero nos está dando buenos resultados con pozos que están en 5 kilómetros a la redonda, estamos obteniendo buenos resultados. Y la respuesta en cuanto al número de pozos, por ahora estamos utilizando uno solo. Esperamos en el futuro desarrollar técnicas que nos permitan utilizar muchos pozos para obtener una red neuronal más completa y más precisa. Bueno, excelente. Bueno, ahora vamos a pasar a la próxima, a la presentación de Juan. Juan, ya podés compartirla y arrancás. Cuando quieras, puedes comenzar. Ok. Bueno, buenos días a todos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, perfecto, Juan. Ok. Bueno, antes de iniciar esta presentación, quiero conversar sobre lo que es el objetivo. El objetivo de la presentación, quiero que esta presentación sea para todos, que todos los que la puedan ver se puedan familiarizar de una cierta manera con lo que es el production logging, que a la hora de que le hablen de lo que son registros de producción, production logging tools, sepan de qué le están hablando, se sientan familiarizados, lo tengan en su radar. Es informativa, no vamos a ir al detalle técnico, a la hoja al brochure de la herramienta, al detalle del caso de estudio. Vamos a darlo como una mirada en general, tratando de conocer todo alrededor del production logging. Así empieza. Primeramente, de aquí de este título quisiera quitar la palabra tools, solo dejar production logging para centrarme en ese concepto. Olvidándonos por un momento de las herramientas, de lo que hablamos de production logging es de el manejo de registros después de que el pozo lo completaste. Quiero separar ese concepto del production logging de lo que es open hole logging y case hole logging, porque el production logging tiene un valor propio diferente y es lo que quiero que se vea. El production logging normalmente tú lo encuentras en literatura dentro del case hole logging como parte de él, pero no necesariamente. Hay pozos que son completados a hoyo abierto y el production logging aplica también. Entonces, lo central del production logging y lo que tienes que tener en cuenta es que no aplica solo ni a, no está relacionado simplemente con case hole logging, sino más bien con el pozo como tal. Cuando tú registras en OpenHole, buscas la información del yacimiento. Cuando registras en Casehole con una herramienta de Casehole, como un saturation log o con un registro de integridad, tú necesariamente tienes que tener el hoyo entubado para que ese registro tenga sentido. Si no está el hoyo entubado, no puedes hacer un registro de corrosión o no puedes hacer un registro de saturación, no tiene necesidad. Pero el production logging se aplica en ambos casos. ¿Por qué? Porque tanto el open hole logging como el case hole logging, su objetivo es el yacimiento.
o capturar información alrededor. Y el pozo queda como algo, digamos, de interés, algo de influencia, pero no es el objetivo principal. En cambio, el production logging, tenlo muy presente, el objetivo del production logging es capturar toda la información de lo que está pasando en el pozo. El qué, el cómo, dónde y cuándo y por qué de los fluidos que se están produciendo allí. Bueno, como había mencionado antes Diego, teníamos un buen organigrama de cómo se utilizaban lo que son las herramientas. Ahora sí hablando de las herramientas. Y olvidándonos de nuevo que menciono el término de caseflow. También aplican para Open. Entonces tenemos que podemos tener pozos verticales o en pozos desviados. Y lo que va a pasar en los pozos desviados solamente es que las herramientas que usamos en los pozos verticales van a tener unas variaciones para poder capturar la información que se puede escapar por la segregación o la estratificación de los fluidos. Entonces, particularmente, quiero señalarlo así, particularmente vamos a encontrar tanto lo que estaba diciendo, toda la información del fluido, tanto el qué, que es la tasa, el quién, que es el fluido que vamos a identificar, el cómo y el cómo en la presión o el cuándo, y la temperatura, me va a decir el dónde. Aquí voy a hablar justo de la temperatura porque me parece muy importante mencionarlo. Ya después vienen algunos otros registros auxiliares que son de control de profundidad y los registros array que vamos a ver unos ejemplos. Pero básicamente me gustaría mucho hablar de la temperatura porque en el desarrollo de lo que fue la historia de la industria petrolera, el registro de temperatura apareció de primero. Sin embargo, como saben, en los registros de hoyo abierto, incluso en los registros de hoyo entubado estilo un saturation log, los registros de temperatura, especialmente los de open hole, los registros de temperatura pasan a tener un término quizás secundario de correcciones ambientales. Pero en el caso del production logging, no. En el caso del production logging, el registro de temperatura es principal, es protagonista. Ahí el registro de temperatura digamos, es de los más poderosos, siendo uno de los más sencillos, aún así es uno de los más sensibles. Este es el profesor George Forbes. Esta fue la primera persona que corrió un registro en la historia. Años entre 1837 y 1842, corrió un registro en el Observatorio de Edimburgo. Buscaban conocer en 24 pies, correr un sensor de temperatura bastante sencillo para entregar esa información a Lord Kelvin William Thomson, que está acá, y que lo que buscaba, era un físico, buscaba reconocer en distintos patrones, en distintas zonas, ese estudio se hizo unos 5 años, buscaba conocer la edad de la Tierra a través de la temperatura. Ese fue el primer registro que se hizo con fines, digamos, académicos. Ya después vino la historia así, los hermanos Schlumberger desarrollaron los sensores de resistividad, potencial espontáneo y desde un punto de vista más comercial. Entonces, en este punto de la presentación quiero que te lleves la idea de dos cosas. El production logging no solo pertenece al caseflow logging y que la temperatura fue el primer registro, la temperatura y un production log fue el primer registro de la historia. Bueno, continúo con esto. Digamos que ya empezamos a entrar un poco en el tema de cómo, quiero manejar el tema de cómo se maneja un pozo y cómo entra el production log en el juego de manejar un pozo. Entonces, digamos que yo sí tengo un equipo de trabajo, tengo un grupo de petrofísicos, analistas, ingenieros de registro, los cuales quedan a cargo de un pozo y que el pozo ya está estudiado, ya tiene sus registros de hoyo abierto, ya ha identificado dos zonas, como tal, una zona que posiblemente tiene un buen potencial, 50% de saturación de agua, y un buen potencial de hidrocarburo en el tope. Digamos que esta es la zona de interés. Hasta este punto, el equipo tiene bien estudiado todo el yacimiento, ahora se va a enfrentar a lo que es el pozo. Está dispuesto a cañonear estas zonas y sacar toda la información posible, pero en cuanto ahora en estas zonas, el trabajo ya se vuelve dinámico, ya esto está cambiando constantemente y necesita ayuda de entonces Production Logging Tools. Voy a hacer una mirada rápida de lo que es la conformación de estas herramientas. Este es para que las conozcan. Si físicamente esto es una sarta de registros de producción, registros PLT armada, y como pueden ver, así a lo largo puede alcanzar hasta unos 30 pies, unos 10 metros, y tiene algunos componentes que destacan
que tú de buenas a primeras lo ves y encuentras los centralizadores que están acá, que su objetivo es estabilizar la sarta dentro del pozo, y a lo largo te encuentras el primerito ese, que es el flow meter tipo punta. Y lo importante de conocerlo es porque es el punto más destacado y muchas veces el objetivo del registro, recolectar información con el flow meter, el medidor de flujo, que está diseñado de esa forma, lo vamos a ver con un poquito más de detalle después. Pero yo no dejo de tener presente que la temperatura es mi sensor más importante. Definitivamente lo rescato de nuevo. En la medida que voy pasando, no vamos a hablar de nuevo sobre el brochure, vamos a ver que está la sarta armada, haces una sola bajada y recolectas información con todas esas herramientas en una sola bajada y una sola salida, solo que en fondo, cuando ya estás en fondo, recolectas información varias veces en distintos puntos de interés, que van a variar según cómo sea tu pozo y según lo que tú necesites. Como en el flow meter tiene distintas configuraciones, una configuración más grande cuando vas a registrar en case, una configuración más sencilla, más cortita en forma de turbina cuando vas al tubing. Tienes los centralizadores, tienes registros también flow meter, pero que van dentro de la sarta. Tienes un sensor de capacitancia, nos vamos a ver, sensores identificados de fluidos. Tienes un sensor de temperatura. Tienes un sensor de presión, un sensor para localizar los cuellos del revestidor y un sensor de rayos gamma. A lo largo creo que me faltó quizá comentar acá en el tope normalmente una telemetría, que es la que se encarga de comunicar la información a superficie, o en caso tal que el registro no sea en tiempo real, utilices un sensor memorizado, utilizas una sonda aquí de memoria que te guarda la información por una cantidad de tiempo para ser recuperada en superficie. Bueno, lo importante de aquí es que todas estas herramientas, todas estas sartas, como ya lo he dicho antes, te va a dar una información al final que es la que te va a caracterizar o debería ser capaz de ver todo lo que está pasando dentro del pozo. Así, el resultado final, digamos, es algo similar a esto. Es un rango de profundidad, unos cuantos pies, digamos que si vamos a la práctica, lo más común es que sea un rango de 600, 800 pies, algunos mayores, otros menores. Pero en general, como se colectan normalmente 600, 800 pies, 200 metros, 300 metros, te colectan toda tu zona de interés. Ahí es donde te da toda la información, las reúnes de todas las variables y la empiezas a integrar. De eso se trata un registro de producción. Ahora vamos de vuelta a nuestro pozo y recordemos que tenemos un equipo de personas que tienen un pozo a cargo. Esas personas deciden entonces cañonear y van a cañonear primero la perforación de abajo. Cuando ellos entonces perforan en la zona de abajo, obtienen entonces una respuesta en superficie, se les empieza a manifestar fluidos y ellos saben que que han tenido producción, que han tenido éxito en el cañoneo. Pero a ver, hasta ahí tienen solo información de que el cañoneo fue exitoso en que les trajo fluido a superficie. El fluido lo pueden medir en superficie, saber cuánto hay, puede incluso con propiedades PVT saber de dónde viene, sí, y seguramente tener mucho detalle de que viene de esta zona. Pero ellos todavía no saben, mientras no bajen un PLT, no van a saber si exactamente cañonearon en la zona que ellos querían, si un poquito más abajo, si se desfasaron un poco. Todo esto lo van a saber más adelante y para eso están los registros PLT. Digamos que ellos se quieren asegurar de eso. Entonces tienen el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es de nuevo, para mí, de toda la sarta de registros, el más poderoso, el más detallado, el más de mejor resolución. Tiene muchos usos. Entre ellos los principales, localizar entradas de fluido y puede reaccionar incluso al tipo de fluido, que no está tratado como un identificador de fluido, pero cualitativamente te lo puede ayudar a identificar. En el peor de los casos, hay ocasiones en que pozos muy difíciles en los que no se puede sacar información y en última instancia el objetivo lo logró el sensor de temperatura. Y es un sensor sencillo. Imagínate que desde los tiempos del primer registro que se hizo, este fue un sensor tipo antiguo que se utilizó en ese momento y mira lo poco que ha cambiado en el momento. Entonces, digamos que llegamos a un punto en que ellos pueden hacer un registro de temperatura. Nuestro equipo puede hacer un registro de temperatura en color verde aquí. Lo hacen con el pozo cerrado. Por tanto, no adquieren
ninguna alteración de la temperatura significativa, pero cuando emprenden el pozo, cuando abren el pozo a producción, sí ven que hay un cambio, hay una diferencia entre el color verde y el color rojo. El pozo se calentó. El pozo se calentó porque entonces está en comunicación con el yacimiento. El punto donde inicia ese calentamiento, ese es el tipo de interpretación que se hace de la temperatura. Para interpretar la temperatura o conocer el resultado de la temperatura, necesitas información del registro estático y dinámico, con el pozo abierto y con el pozo cerrado. Si lo haces con uno solo, pueden quedar las dudas. Lo otro que encuentras es que por debajo de esta profundidad, donde ya te estás asegurando, sí, mi equipo que fue a cañonear el pozo lo cañoneó bien, lo cañoneó a la profundidad que yo solicité, y encuentras que por debajo las temperaturas se igualan. Esto se está diciendo que abras o cierres el pozo, esta zona está inalterada, esta zona está en reposo, y eso te da tranquilidad, el pozo está estable en fondo. El pozo estuvo produciendo y te marca ese calentamiento. Digamos que en segunda instancia ya se atreven a perforar la segunda zona en la que tienen más seguridad de que hay una menor saturación de agua. Entonces se empieza a manifestar fluido de esa zona del yacimiento y pueden de nuevo generar otro perfil y de nuevo van a encontrar otro rango de temperatura diferente aquí. De nuevo, la utilidad del perfil de temperatura te está localizando dos zonas productoras y te está confirmando lo que está haciendo tu pozo. Inclusive, tú has cañoneado dos zonas y aunque no son los usos adecuados que se dan, el localizador de cuellos solamente se encarga, o su objetivo es ayudarte a ver que tu registro está en profundidad, que tu registro lo puedes analizar. Y normalmente se encarga de localizar los cuellos entre revestidores, entre las paradas. Normalmente esto lo encuentras cada 30 pies. Pero en ocasiones, ya que es un registro poco, digamos, poco robusto, pero si tienes una buena respuesta y el pozo está bastante estable y no hay ruido que afecte, puedes ver incluso con el CCL que se activa, su respuesta se activa de mayor manera frente a las perforaciones y te puede incluso ayudar a correlacionar que tus perforaciones están en profundidad. Digamos que pasan unos años. De ahí entonces tenemos el pozo en producción, ha estado un buen tiempo y ya la situación ha cambiado. Ha disminuido la producción. Esto lo estamos viendo porque estamos viendo estamos viendo lo que está pasando en el fondo, en las perforaciones y lo que está produciendo. Pero tú no sabes, solo sabes que se ha reducido tu volumen de producción de petróleo y ha aumentado el del agua. Ahora tú necesitas saber de dónde viene. Así bajas una sarta PLT porque, de nuevo, en el momento en que decides cerrar tu pozo, completar tu pozo, ya se ha terminado tu tiempo de utilizar registros Open o Location. Ya de aquí en adelante utilizas los registros de producción para monitorear el pozo. Los usas con frecuencia, los usas bimestralmente, los usas según sea la necesidad, según se den problemas, según lo exija los agentes del gobierno. Así. Entonces, uno de los registros que se usa y que tiene también aplicación, a pesar de que se usa en OpenHole, también se viene a usar en registros cuando estás en hoyo entubado, es el registro de gamma ray. Y algo interesante que puede pasar con el registro de gamma ray es que la zona que está produciendo, no necesariamente en la zona cañonera, sino en la zona que está abierta a producción, te demuestra una activación o mayores cuentas, debido a que normalmente lo que se asume es que la arena que está produciendo ha arrastrado material cercano, material radiactivo a la cara de la arena. Entonces es más sensible la herramienta y lo detecta justamente. Esto de manera cualitativa te ayuda a determinar qué zonas de la arena están trabajando de manera cualitativa, qué zonas de la arena son las que están trabajando más para que tu pozo produzca. Esa es solo una de las referencias. Pero digamos que entonces tienes tu pozo en esta condición, tienes que tomar una solución. Aquí haces entonces un registro de gamma ray, como te avisé antes. Vas a tener más de una respuesta, vas a tener varias variables que te van a ayudar y entre ellas está el registro del flow meter. El registro del flow meter siempre se debe mirar con respecto a la velocidad del cable. El registro del flow meter marca o registra velocidad angular. Es un
Es una hélice, ya la vamos a ver en conformación. Es una hélice o una turbina que reacciona al movimiento, al impacto del fluido y empieza a girar. Aquí lo vamos a ver en varias imágenes. Aquí está en su conformación que tiene unas hélices, tiene un spinner, el elemento que gira el eje, y una jaula que lo protege para mantener su actividad, para que no esté golpeándose y se dañe, ya que es un elemento bastante sensible y está en la punta. Si lo haces, por ejemplo, en un casing de 7 pulgadas, te vas a encontrar, por ejemplo, el diámetro puede ser de 4.2 pulgadas. Entonces cubre una buena parte del diámetro del casing. También te puedes encontrar unos de tipo turbina que también vas a usar, pero en secciones más cortitas, secciones de tubing. Secciones de tubing de producción pueden tener un rango de hasta 3,5 o 4,5. Son menos sensibles, ya que, como ves, no son hélices que al impacto del fluido se muevan, sino que necesitan una carga de fluido mayor. También tenemos que tener en cuenta entonces que los flow meters, en su interpretación de datos, tiene que ver su geometría. Pues no es algo que se puede controlar, pero su geometría por encima y por debajo, como ves, por encima del flow meter, que esta es la parte superior, y por debajo del flow meter, la geometría es diferente. Es la misma hélice, pero el fluido lo va a impactar de manera diferente. Por lo tanto, cuando colectes la información, si tu registro va subiendo o tu registro va bajando, al colectar la información, debes tener en cuenta que por esta geometría las respuestas pueden tener un poco de diferencia. Por eso es que, por ejemplo, si yo te encierro aquí en un círculo, estas serían las respuestas estas serían las respuestas de los subiendo, esta parte, y las de la derecha serían los registros bajando. Y pueden ser un poquito diferentes. Pero ambos coinciden en que a partir de aquí, todas las curvas se desplazan hacia la derecha. El punto de que se desplacen hacia la derecha te indica que hay producción, que hay un impacto del fluido que está haciendo que la hélice gire más rápido, en el caso de pozos productores. Y es lo que está pasando aquí. Cuando el registro está frente a la zona inferior, hay un desplazamiento de todas las curvas hacia la derecha. Y después cuando pasa frente a la zona superior, también hay un desplazamiento hacia la derecha. Pero el analista es cuidadoso. Aquí pueden estar pasando dos cosas. Hay un incremento de velocidad, pero se debe a que esta zona está produciendo o que hay una reducción de diámetro. Si hubiese una reducción de diámetro aquí, este fluido podría adquirir una mayor velocidad, incrementa la velocidad del spinner, aun cuando esta zona no esté produciendo. Entonces, ligeramente no debemos asumir que está en producción. Para eso tenemos entonces el registro de temperatura, que nuevamente va a ser el más poderoso. Él te va a anular esta posibilidad porque te va a decir, mira, yo me estoy calentando es acá, frente a este cañoneo, frente a este disparo. Y entonces está asegurando que esta es la zona que está produciendo y por tanto que este es el escenario correcto que estamos viendo. En una situación alternativa a esta, que no vamos a continuar, esto también pudo haber pasado. De nuevo, hablando de campos maduros, situaciones que pueden suceder es que haya canalización y que te encuentres que en vez de calentarse el pozo más, el pozo se enfría un poco más de lo que debería, de lo que en realidad cuando está cerrado está a una cierta temperatura y cuando produces está a una menor temperatura. Entonces esto se relaciona con el fenómeno de canalización, channeling, que entonces indica que lo que te está entrando de fluido acá, sí está entrando fluido, pero es un fluido que se está colando desde la parte superior, porque desde la parte superior es donde hay menos temperatura y entonces tiene sentido que el fluido de menor temperatura alcance acá y te enfría el pozo en producción. Ese es el tipo de análisis que se hacen con un registro de producción. Aparte de eso, tienes los sensores de presión. Cuando tú utilizas los sensores de presión dentro del pozo, te capturan información del fluido, solo del fluido del pozo. No tiene de ninguna manera datos sobre la presión del yacimiento, solo la columna de fluido, tal como un Boyle, un manómetro de Boyle. Te va a dar la información por capas, por fases de la presión a cada nivel. Así, por ejemplo, tu perfil de presión va a tener muy poco cambio, porque como es una fase liviana, cuando estés en gas, va a tener un poco más de peso
cuando estés en petróleo, y cuando pases por una zona de agua aumenta. Y así va. Después entonces tienes el sensor de capacitancia. Aquí voy a hablar de algo importante que son los identificadores de fluidos. Además de la temperatura, que la pudiste usar allá, en el caso que vimos hace ratito, pudiste también tener ayuda del sensor de capacitancia. El sensor de capacitancia ayuda a diferenciar las propiedades eléctricas de los fluidos. Un fluido conductor como el agua, diferente de un fluido no conductor, hidrocarburo, sea gas o líquido. Hidrocarburo gas o hidrocarburo líquido. Ya después del hidrocarburo se va a encargar la densidad de diferenciado, que es el otro identificador. En este caso, por ejemplo, si teníamos el mismo comportamiento del pozo, si no teníamos la temperatura, en caso de que no la tuviéramos, el sensor de capacitancia también nos ayudaría a discernir que no es el agua de agua aquí abajo que continúa subiendo, sino que hay un cambio aquí de propiedades de fluido. Indica que un segundo fluido ha entrado al pozo. Y aquí es donde se razona que en este punto entró hidrocarburo y que este es el escenario correcto. También tienes acá el siguiente caso, que es donde va a entrar en juego la densidad, y es que suponte que decidas en este punto que esta zona ya no la quieres hacer producir, ya tiene mucha producción de agua, y decides cerrarla y cañonar un poco más arriba, intentando estar por encima de lo que sea que haya subido el contacto agua-petróleo. Te encuentras entonces que el sensor de capacitancia te da una respuesta. Sí, te está diciendo que aquí, ok, este flow meter te está indicando que todo hay producción a partir de acá, a partir de este punto. Te está asegurando también que tu intervalo de abajo quedó totalmente sellado, tu trabajo de squeeze fue bueno. Pero también la capacitancia está diciendo, de aquí hacia arriba yo veo otro fluido, yo veo hidrocarburo. Pero entonces, para que veas, la capacitancia le cuesta un poco diferenciar el agua del hidrocarburo, sí. Pero ya diferenciar este hidrocarburo de este lo tiene en un menor margen. Lo hace, pero en un menor margen. Supongamos que ya aquí tengamos un hidrocarburo más gaseoso o con contenido más de fase liviana y vas a ver la diferencia. En cambio, la densidad, aquí voy a hablar un poquito de la densidad que viene en distintos tipos. Hay una densidad que es radiactiva, que normalmente se evita su uso por su riesgo ambiental de contaminar el pozo. Ahí está con un candadito porque es lo que es la fuente que se utiliza. Allí cómo se manipula la fuente, que es el material para extraerla y posicionarla dentro de la herramienta. También hay una densidad de fluido que trabaja solo con el gradiente, la diferencia de presión. Esta es también un poco difícil de usar en pozos desviados. Y así en el ejemplo que uses la densidad puede llegar a ser un poco más detallada cuando vas a hablar de hidrocarburos. Entonces ves que acá ella detecta el agua claramente, sí, pero cuando pasas hacia arriba, se supone que tienes dos zonas produciendo hidrocarburos con unas ligeras diferencias. Y es lo que ella encuentra. Ella te ayuda, por tanto, la densidad es más efectiva al diferenciar fases de hidrocarburos, es decir, líquido de gas. Y así llegamos finalmente a entender que tenemos como identificadores de fluidos, tenemos varios tipos, pero los más importantes, los que más se utilizan, capacitancia y densidad. Capacitancia diferencia propiedades eléctricas, densidad diferencia propiedad mecánica o dependiendo del uso, o sea, propiedad nuclear, si es una densidad radiactiva. Pero como tal, la propiedad de la densidad entonces es inherente a cada fluido. Y que es similar para el gas y el petróleo, perdón, es diferente al gas de los líquidos. Entonces, ¿a qué llegamos? A este punto en que podemos, cuando tenemos un pozo que tiene agua y petróleo, solo necesitas la capacitancia. Diferencia propiedades eléctricas. Cuando tenemos agua y gas, puedes usar cualquiera de las dos o ambas. Puedes usar la capacitancia porque la capacitancia diferencia las propiedades eléctricas del gas de las del agua. Y la densidad del gas es mucho menor que la del agua. Entonces cualquiera de las dos sirve. Y cuando tienes gas y petróleo, la capacitancia no te va a servir de mucho porque ellas tienen propiedades eléctricas similares, son malos conductores, pero en densidad sí se pueden diferenciar.
En el caso que tengas trifásico, tengas las 3 fases, lo mejor es que utilices ambas y con ellas discernir los 2 contenidos por discretización de volúmenes. Ok, este es el viaje que han dado los ingenieros en estudiar un pozo en específico y algunos problemas que se pueden encontrar vistos de manera práctica para tomar decisiones, sobre todo cuando ha pasado el tiempo y el pozo amerita cambios. Como tal, un ejemplo, un registro de producción, lo voy a mostrar acá. Sencillamente, tal como se presenta, un pozo, en este caso es un pozo productor de gas, y donde tú bajas todos los sensores. Aunque vimos las herramientas allá en las slides anteriores, vimos que analizábamos una por una, en realidad todo lo vemos todo en conjunto, y vemos que el pozo tiene distintas zonas cañoneadas. Y con las herramientas podemos identificar qué está haciendo cada zona. Sabemos entonces, por ejemplo, que esta zona de abajo no tiene mucha actividad. Lo sabemos por la temperatura, por el flow meter, todas están en la posición de reposo. Y que en la medida que va subiendo el flow meter, mira cómo se va desplazando hacia la derecha, indicando que hay producción. Y aquí hacia arriba ya el flow meter trata de quedarse quietecito también. Significa que, digamos, esta sería la zona de mayor actividad. Aquí en esta zona, digamos que es donde tenemos más movimiento, la temperatura también tiene mayor acción, la densidad y la capacitancia también, este es su rango de acción, significa que toda la actividad del pozo o la más significativa está acá. El producto de esto es que tú al final, con tu análisis puedas determinar cuánto produce de fluido cada zona. Aquí se discretizaron, se bajó capacitancia y densidad precisamente porque se necesitaba saber qué producía de agua, qué producía de petróleo y qué producía de gas. Y eso finalmente, aquí lo tienes y encuentras que esta zona de la mitad, este cañoneo de la mitad es el que más produce gas, que quizá la zona que produce petróleo es la de más abajo, y los resultados son consistentes con lo que esperarías del pozo, que las zonas de gas sean las superiores y que el agua, si hay producción de agua, esté en las zonas o de líquido esté en las zonas inferiores. Y así, lo último que ves de un registro de producción es una distribución de la producción en cada zona. Aquí tienes entonces cada intervalo que ha sido abierto. Son todos cañoneos, disparos, y ves que ninguno está produciendo agua. El registro de producción te dice cuánto produce el petróleo cada zona y en porcentajes encontramos que el de abajo, el inferior, produce el 33% de todo el crudo. Vemos que produce 459 barriles de crudo, que de gas tienes acá la mayor producción en fondo y que produce 12.280 pies cúbicos de gas. Entonces, digamos que el resultado tú ves que es consistente con lo que estás viendo y así se resumiría lo que es el resultado de un registro de producción. Bueno, cerrando el tema acá, en esta parte, vamos a hablar un poquito sobre los registros desviados, vamos a hablar un poquito sobre los registros, los pozos horizontales y su aplicación. Y es que ahí entonces, como había dicho, encontramos ya el flujo de fluidos estratificados. Normalmente ya el objetivo de un pozo horizontal, como sabemos, es navegar a través de una arena. Y las herramientas ya necesitan un poco más de sofisticación, porque si yo bajo una capacitancia o una densidad acá, como ves, los fluidos están distribuidos en el pozo. El rojo, digamos que es gas, el azul sea el agua, y si la herramienta va centralizada, posiblemente vea uno y al otro no. Por tanto, se necesitan este tipo de herramientas en patrones distribuidos. Son herramientas de una capacitancia que tiene microcapacitancias distribuidas arealmente, con 12 microsensores en este caso. El spinner tiene 6, en los que hay en el mercado hay 6 spinners distribuidos pequeñitos, y te distingues la velocidad porque la velocidad también se va a estratificar. Si tienes gas arriba, el gas se va a desplazar mucho más rápido y posiblemente va a causar escurrimiento o disminución de la velocidad del agua con respecto al gas. Eso se llama velocidad de deslizamiento. Lo mismo vas a tener una herramienta de resistividad que va a trabajar de manera similar al CAD, pero con otro tipo de sensibilidad que vale la pena tener en cuenta. Este es un ejemplo de cómo se obtienen los resultados. Este es un ejemplo del RAT. Como tienes un pozo cañoneado en 3 zonas y te hace una diferencia entre lecturas de agua, que son aquí mínimas,
Y cuando entonces encuentra una zona de petróleo, te la está indicando aquí directamente. Entonces, aquí en este caso, pues, si indica que todos los sensores están viendo el mismo cambio, significa que el cambio está distribuido y es bastante a favor de que todos los sensores lo están viendo, quizá algunos con mayor capacidad que otros, precisamente por la distribución, que es justamente lo que pasa en esta imagen en esta ilustración, que los fluidos se distribuyen de manera que algunos sensores pueden ver el fluido que se produce, un tipo de fluido, ejemplo aquí hidrocarburo, color verde, digamos, y en el otro extremo, en el otro rango de la pared del pozo, los otros microsensores ven agua. De esa manera, la respuesta que se va a distribuir con esos microsensores, como ya he dicho, se va a distribuir radialmente. Algunos, digamos, de estos 12 microsensores, digamos que 5 pueden ver el agua, y estos 2 ven una transición, y estos 5 pueden ver el hidrocarburo. También te va a dar una idea del régimen de flujo. En la medida que estés en distintas posiciones, tú vas a tener idea de cuál es la inclinación del pozo y tendrás capacidad de entender estos tipos de escenarios, que son distintos escenarios en el que circula la misma cantidad de fluido, pero se distribuye diferente por la posición de la herramienta. Así, en el transcurso de los trabajos que se hagan, vas a encontrar que distintos problemas se van a presentar, seguramente ya los conocen, casos de conificación de agua, casos más letales, como conificación de agua, conificación de gas, cuyas soluciones son más difíciles. Otros, normalmente, típicamente, que sean leaks o roturas de casing, canalización a través del cemento, canalización a través de packers, fallas del cemento, ha cementado una zona y pierde integridad. Lo mismo, de esta misma forma lo puedes pintar cuando unas zonas de mejores propiedades de permeabilidad y porosidad favorecen el paso del agua, la movilidad del agua, y favorecen el flujo del agua y favorecen la producción antes del petróleo e irrumpen en tu pozo. Bueno, creo que aquí puedo terminar la presentación. Espero que haya servido para dar una idea general de lo que es un registro de producción, cómo participa en tu pozo después que lo completaste. Tú tienes tu registro de OpenHole para entender el yacimiento, pero cuando ya entras con el registro de producción, cuando ya entras al pozo completado, tus registros de producción van a ser tus mejores herramientas para entender qué es lo que está pasando dentro del pozo y si el yacimiento está respondiendo de manera esperada. Aquí algunos comentarios al final. Tales como que las herramientas, las soluciones de Wagon, registro de saturación, los registros de producción, las redes neurales, pueden ser aplicadas en hoyo tubado, en hoyo abierto y en cualquier tipo de situación. Es decir, su espectro de uso es bastante amplio, entonces es bueno así tenerlo en cuenta. Ya he finalizado la presentación. No sé si María Belén, Paola quieran continuar. Sí, muchas gracias, Juan. Excelente, muy claro y muy didáctica tu presentación, ¿eh? Bueno, tenemos poco tiempo y bueno, si quieren, tenemos un par de preguntas que te las transmito. Acá José pregunta, ¿qué herramientas de correlación pueden correrse mientras se cañonea? Mientras se cañonea, normalmente cuentan con los registros de rayos gamma. Bien, perfecto. Y Marta pregunta que si hay alguna limitación con las características de viscosidad del petróleo. Pueden haberla, sí, pero sobre todo para el caso del desplazamiento de un cable eléctrico. Cuando, digamos, es decir, para el registro de producción, su límite sería, la limitante que da la viscosidad sería más bien la propia realización del registro, que se puede hacer o no, pero no como tal el registro. Bien. Entonces, cuando se encuentra esa limitación,
se utiliza normalmente como recurso el registro memorizado con Coil Turing, porque es más potente para el acceso mecánico. Bien, perfecto. Lo último, ¿están disponibles en la Argentina las herramientas? Pregunta Ariel. Por supuesto, en Argentina tienen que estar disponibles, sí, y para mucho el uso que tienen que dar, porque sobre todo entiendo el desarrollo en Vaca Muerta, ¿no? Que es mucho de pozos horizontales y Bien, todas las dudas que pueden salir de allí. perfecto. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias Diego, Gracias a excelentes las ustedes. presentaciones. Ahí Pau va a dar las últimas notificaciones. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos desde SAP. Les queremos dejar la agenda del mes de septiembre, recordarles que la próxima charla va a realizarse el día 27 de septiembre. La misma es una actividad híbrida que se titula Resonancia Magnética Nuclear, Principios, Aplicaciones de Registros y Mediciones de Laboratorio. La actividad se plantea virtual durante la mañana con una charla del orador Ulises Bustos y por la tarde, luego de almuerzo, harán una recorrida con Diana en los laboratorios de ITEC. Para la actividad presencial es necesario que se registren en un formulario que está disponible y lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a Diego, a Juan, muy buenas las exposiciones y a todos los que pudieron conectarse. Muchas gracias.